En Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hermana adoptiva me humilló brutalmente en su fiesta de 18, pero cuando perdió el cheque en blanco de nuestra tía, su mundo se derrumbó. Permítanme establecer el contexto. Crecí junto a mi hermana adoptiva Ángela, quien, siendo completamente sincera, se ha comportado toda su vida como una persona mimada y francamente desagradable. Con apenas un año de diferencia entre nosotras, yo con 19 y ella recién cumplidos los 18, acabamos de celebrar su cumpleaños. Como es costumbre en nuestra familia, sus celebraciones siempre han sido eventos extraordinarios, pues ella disfruta haciendo grandes espectáculos y nuestros padres invariablemente la complacen. En contraste, mi reciente cumpleaños 19 transcurrió de manera mucho más discreta. Pasé un día tranquilo con algunos amigos cercanos, lo cual era exactamente lo que yo deseaba, ya que no soy particularmente aficionada a las grandes reuniones sociales. Ángela, por su parte, adora ese tipo de celebraciones y nunca he tenido problema con respetar sus preferencias. Sin embargo, durante su fiesta, ella decidió inexplicablemente utilizar esta diferencia como arma para humillarme públicamente. Todo comenzó cuando tomó la palabra para dar un discurso. Los primeros momentos fueron bastante convencionales, expresando su gratitud hacia los invitados. La situación comenzó a tornarse incómoda cuando se dirigió a nuestros padres, agradeciéndoles por haberla adoptado y, sorprendentemente, por tratarla mejor que a su propia hija biológica, haciendo referencia explícita a las elaboradas fiestas que siempre organizaban para ella en comparación con mis celebraciones más modestas. En ese momento, sentí que el discurso tomaba un giro demasiado personal, especialmente porque, si bien era cierto que Ángela siempre había recibido un trato preferencial, la realidad era que yo misma había elegido tener celebraciones más íntimas. La situación se deterioró rápidamente cuando comenzó a jactarse de ser la mejor hija y expresó su gratitud hacia nuestros padres por haberla criado de manera que no terminara siendo un fracaso como yo. Sus palabras carecían de fundamento lógico para catalogarme como fracasada o considerarse exitosa, pero continuó lanzando una serie de insultos cada vez más hirientes. Me quedé paralizada, incapaz de reaccionar, mientras ella se burlaba despiadadamente de mis padres, mis calificaciones e incluso mi forma de vestir. Culminó su discurso sugiriendo que mi supuesto fracaso había sido la razón por la que nuestros padres decidieron adoptarla, buscando tener al menos una hija que no fuera una perdedora total. Cuando finalmente concluyó su desagradable monólogo, un silencio sepulcral invadió la sala. Todos los presentes, incluidos nuestros padres, permanecían atónitos. Me encontraba tan impactada y humillada que ni siquiera podía moverme o articular palabra. A pesar de que Ángela y yo nunca habíamos tenido una relación cercana, este nivel de hostilidad era completamente inesperado. En medio de la tensión palpable, mi tía intervino acercándose a mí con un sobre en la mano. Confundida, lo recibí mientras ella me indicaba que esperara a que terminara de hablar antes de abrirlo. Lo que siguió fue aún más impactante que el discurso de Ángela. Nos enteramos de que ella no había sido adoptada a través de ninguna agencia, sino que era la hija biológica de mi propia tía. Con voz firme, mi tía reveló que había planeado hablar con nuestros padres después de la fiesta sobre la verdadera identidad de Ángela, considerando que a sus 16 años ya estaba preparada para conocer la verdad. Explicó que cuando quedó embarazada de Ángela no se sentía preparada para la maternidad, pero tampoco deseaba interrumpir el embarazo. Sin planes de matrimonio con su novio de entonces, encontró la solución ideal al pedirle a mi madre, su hermana mayor, que adoptara al bebé. Mi madre aceptó gustosamente la propuesta, ya que aunque deseaba darme un hermano, las complicaciones durante su primer embarazo la hacían dudar sobre intentarlo nuevamente. Mantuvieron el acuerdo en secreto para evitar habladurías familiares. Mi tía compartió que siempre había creído que bajo el cuidado de mi madre, su hija se convertiría en una persona excepcional. Sin embargo, después del incidente que acababa de presenciar, admitió con pesar su error, señalando que ninguna persona decente intentaría humillar a su hermana de la manera en que Ángela lo había hecho. Sentí una profunda sensación de reivindicación cuando mi tía expresó su desaprobación, siendo la primera persona en defenderme abiertamente. Siguiendo sus indicaciones, abrí el sobre para encontrar un cheque en blanco.
Mi tía explicó que originalmente había planeado entregárselo a Ángela como regalo de cumpleaños, pero después de presenciar su comportamiento, había decidido que yo era más merecedora de ese obsequio. Tras la partida de mi tía, Ángela perdió completamente el control. En un arranque de histeria, intentó arrebatarme el cheque de las manos, pero logré mantenerlo fuera de su alcance mientras nuestros padres intentaban contenerla. Lo más sorprendente fue que parecía completamente indiferente ante la revelación sobre su verdadera madre. Su única preocupación era obtener el cheque en blanco. Decidí evitar una confrontación adicional y me retiré a mi habitación, donde permanecí encerrada durante casi 2 horas, manteniendo contacto con mis amigos para calmar mis nervios mientras escuchaba el caos que se desarrollaba en la planta baja. Cuando finalmente emergí de mi habitación, encontré a Ángela sollozando en el sofá, flanqueada por nuestros padres. Al verme, mis padres expresaron su arrepentimiento por lo sucedido e instaron a Ángela a disculparse, aunque era evidente que sus palabras carecían de sinceridad y solo respondían a la presión parental. Consciente de la falsedad de su disculpa, mantuve silencio, pero entonces mis padres insistieron en que, habiendo recibido sus disculpas, debía entregarle el cheque que le correspondía por derecho. En ese momento, encontré mi voz y les expliqué firmemente que el cheque ya no le pertenecía, pues mi tía había decidido otorgármelo a mí después de presenciar su comportamiento. La respuesta de Ángela fue inmediata. Comenzó a llorar con tal intensidad que parecía intentar ahogar cualquier otro sonido en la habitación. Sin dejarme intimidar, elevé mi voz por encima de sus sollozos para expresar años de frustración acumulada. Les recordé cómo siempre habían tratado a Ángela como si estuviera por encima de todos los demás, alimentando su sentido de superioridad hasta el punto de creer que podría humillarme públicamente sin consecuencias. Les anuncié que había tenido suficiente de ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propio hogar, y que el discurso de Ángela había sido el límite. A pesar de nuestras diferencias previas, este nivel de crueldad era inexcusable. Les informé que utilizaría el dinero del cheque para mudarme lo antes posible, aprovechando que ya pasaba la mayor parte del año en la universidad y solo había regresado por el descanso semestral. Con emotividad contenida, les expliqué que me había dado cuenta de que nunca había sido realmente parte de esta familia. Irónicamente, aunque Ángela era la adoptada, yo siempre había sido tratada como la extraña. Mientras expresaba estos sentimientos, los sollozos de Ángela se intensificaron hasta que su voz comenzó a quebrarse, provocando que mis padres intervinieran acusándome de ser deliberadamente cruel y egoísta, valores que según ellos no representaban a nuestra familia. Me informaron que, dado que Ángela ya se había disculpado por su pequeño discurso y yo era incapaz de perdonar, debía marcharme si había terminado con esta familia. Ante su clara postura, subí a mi habitación, empaqué mis pertenencias y me dirigí directamente a casa de mi tía, donde he permanecido desde entonces. Con varias semanas antes del reinicio de clases, planeo quedarme con ella, una decisión que ha causado considerable malestar en mi familia. Sorprendentemente, 2 días después de mi partida, mis padres intentaron contactarme nuevamente, esta vez apelando a que no podía simplemente abandonar a mi familia por circunstancias difíciles. Ante su insistencia telefónica sin respuesta, recurrieron a los mensajes de texto, a los que finalmente respondí. Ángela permaneció en silencio, mientras mis padres inundaban mi teléfono con mensajes solicitando mi regreso. Sus mensajes repetían constantemente los mismos argumentos sobre la importancia de la unidad familiar, minimizando el discurso de Ángela como una simple broma y reduciendo el conflicto a una rivalidad entre hermanas. La insensibilidad de sus mensajes me resultaba especialmente frustrante, ya que implicaban que, independientemente de lo sucedido, era mi responsabilidad arreglar la situación y asegurar la felicidad de todos. Además, era evidente que su repentino interés estaba motivado principalmente por el cheque. Decidí entonces emprender un juego psicológico que podría considerarse cuestionable. Después de días de acoso constante, envié un mensaje indicando que estaba dispuesta a entregar el cheque a Ángela bajo una única condición. Ella debería disculparse públicamente conmigo y nuestros padres tendrían que repudiarla públicamente. Les advertí
que solo me interesaría dialogar si aceptaban estos términos sin negociación. Por supuesto, no tengo intención real de cumplir con esta propuesta. Mi objetivo era simplemente crear una situación incómoda para ellos, lo cual parece haber funcionado. Desde que envié el mensaje, los tres han estado enviándome mensajes incesantemente, intentando que sea razonable y sugiriendo que, aunque están dispuestos a disculparse públicamente, consideran que repudiar a Angela es un castigo excesivo. He mantenido mi posición firme, insistiendo en que esos son mis términos innegociables para entregar el cheque. Mi tía, aunque considera que mi estrategia es algo retorcida, la aprueba después de haber presenciado personalmente el trato que recibí durante la fiesta. Sin embargo, algunos de mis amigos opinan que estoy llevando la situación demasiado lejos, especialmente considerando que no tengo intención de cumplir mi parte, incluso si acceden a mis demandas. Aunque legalmente no pueden tomar acciones contra mí al no existir un contrato formal, empiezo a cuestionarme si mis acciones son éticamente correctas. ¿Soy la mala por manipular psicológicamente a mi familia después de la humillación pública que sufrí en la fiesta de cumpleaños de mi hermana? Edición. Es importante aclarar que tanto Ángela como yo hemos sabido sobre su adopción desde que teníamos aproximadamente 5 años. En aquel momento, siendo tan pequeñas, esta información no tenía mayor significado para nosotras, y conforme fuimos creciendo, Ángela aprendió a aceptarlo como parte de su identidad. Nunca utilicé esta información en su contra durante nuestras discusiones hasta el reciente incidente, cuando la situación había escalado más allá de un manejo digno. Para responder a las numerosas preguntas sobre cómo se mantuvo el secreto del embarazo de mi tía y cómo la familia aceptó que Ángela era hija de mi madre sin un embarazo visible, mi tía me ha explicado que ambas vivían en otro estado durante ese periodo y realizaban visitas muy esporádicas a la familia. Durante el embarazo, mantenían sus visitas breves y discretas para evitar que se notara la discrepancia entre el embarazo de mi tía y la ausencia de embarazo en mi madre. No anunciaron ni comentaron sobre el embarazo hasta después del nacimiento del bebé. Aunque fue un periodo desafiante, lograron mantener el secreto, compartiendo la verdad únicamente con mis abuelos y algunos familiares de extrema confianza. El resto de la familia extendida permaneció en la ignorancia hasta los eventos recientes. Mi tía, quien ha permanecido soltera y sin otros hijos por elección personal, deseaba establecer una relación con Ángela como su madre biológica. Su intención no era reemplazar a mi madre como figura materna, sino simplemente compartir la verdad con ella, considerando que ya tenía la madurez suficiente. Sin embargo, los acontecimientos de la fiesta la llevaron a reconsiderar esta decisión. Esta situación representa una pérdida significativa para Ángela, considerando la posición económica privilegiada de mi tía, quien ocupa un cargo corporativo de alto nivel. De hecho, en los últimos años, había estado apoyando financieramente a nuestros padres como muestra de gratitud por haber adoptado a Ángela, después de haber alcanzado estabilidad económica y progresado en su carrera. Sin embargo, después de los recientes acontecimientos, es probable que este apoyo económico cese, lo cual representa una pérdida considerable para toda la familia. Actualización 1. Agradezco profundamente a todos los que se han tomado el tiempo de leer y comentar mi publicación. La situación se resolvió por sí misma, pues 3 días después de establecer mi ultimátum y condiciones, mis padres me contactaron expresando que necesitaban más tiempo para reflexionar sobre su decisión, señalando que la situación no sería fácil de resolver. Durante este periodo, Ángela mantuvo un silencio absoluto. Pasados otros 3 días, volvieron a comunicarse, esta vez para reprocharme haberlos puesto en una posición tan complicada, alegando que era injusto someterlos a tal presión. Un argumento que encontré particularmente irónico, considerando los años de trato desigual que había soportado. Me informaron que Ángela había accedido a mis condiciones, mostrándose dispuesta tanto a ofrecer una disculpa pública como a aceptar el repudio público de nuestros padres, bajo la presunción de que dicho repudio no necesitaría ser permanente. Efectivamente, aunque mi condición especificaba que el anuncio debía ser público, no había establecido requisitos sobre su duración o permanencia. Sin embargo, le señalé que utilizar esta laguna para mantener una relación cordial después del repudio público solo dañaría su credibilidad y reputación, revelando una notable cobardía. Esta realización los ha dejado en una situación de parálisis.
Mientras pueden aceptar la disculpa pública de Angela, la perspectiva de repudiarla públicamente les resulta inaceptable, conscientes de que mantener una relación posterior comprometería seriamente su imagen social. Esta disyuntiva ha generado tensiones significativas, al punto que Angela actualmente no mantiene comunicación con nuestros padres. A pesar de esto, continúan intentando razonar conmigo, enviándome mensajes constantemente con la esperanza de que reconsidere mi posición. Lo que no comprenden es que mi decisión respecto al cheque es irrevocable. Mi intención siempre fue demostrarles lo que constituye una verdadera broma, en contraste con el cruel discurso que Angela intentó justificar como tal durante su celebración. Actualización 2. Han transcurrido 2 días desde mi última actualización y hoy finalmente decidí responder a los incesantes mensajes de mis padres, los cuales había estado ignorando deliberadamente debido a sus intentos de negociación. Les revelé que todo este tiempo había estado jugando con ellos psicológicamente y que nunca tuve la más mínima intención de entregar el cheque, independientemente de su decisión. Mi objetivo era simplemente someterlos a una situación de presión para observar su respuesta y, de paso, evidenciar las verdaderas prioridades de Angela, que claramente posicionan el dinero por encima de cualquier vínculo familiar. Tras enviar este mensaje, procedí a bloquearlos a todos y continuar con mi rutina diaria. Sin embargo, su respuesta fue inmediata y persistente. Comenzaron a contactarme utilizando teléfonos desechables. Inadvertidamente, respondí algunas de estas llamadas antes de identificar a los emisores, tras lo cual corté inmediatamente la comunicación. Al ver frustrado este método, recurrieron a crear nuevas cuentas en redes sociales para evadir mis bloqueos, dedicándose a enviarme mensajes donde me califican como una persona terrible, indigna de pertenecer a la familia, y sugiriendo que mi comportamiento es psicótico y merecedor de internamiento psiquiátrico. Estas acusaciones me resultan completamente irrelevantes, pues considero que mis acciones constituyen una venganza menor en comparación con años de trato injusto. De hecho, deberían agradecer que haya decidido concluir aquí mi represalia en lugar de prolongarla, pues mi interés principal es seguir adelante con mi vida. Mi determinación de cortar vínculos con ellos es definitiva, y ninguna cantidad de acoso o presión logrará hacerme cambiar de opinión. En pocas semanas regresaré a la universidad y esta distancia física solo reforzará mi decisión de mantener mi postura. Actualización 3. Esta mañana experimenté un encuentro inesperado cuando Angela se presentó en casa de mi tía. Por casualidad, fui yo quien abrió la puerta, esperando recibir un pedido de comida. Al reconocerla, intenté cerrar inmediatamente, pero ella logró forzar su entrada, comenzando instantáneamente a vociferar acusaciones sobre cómo supuestamente estaba robándole su vida. Primero, el dinero que consideraba suyo, y ahora incluso a su madre biológica. La situación atrajo la atención de mi tía, quien intervino intentando mediar y evitar que el conflicto escalara a violencia física. Con calma, explicó a Angela que sus propias acciones habían motivado la decisión de entregarme el cheque, y que si realmente deseaba establecer una relación con su madre biológica, debería hacerlo por motivos genuinos y no por interés económico. Enfatizó que el asunto del cheque estaba cerrado y que insistir en ello solo empeoraría la situación. A pesar del tono razonable y considerado de mi tía, quien claramente intentaba no herir más los sentimientos de Angela, esta última respondió con mayor hostilidad, gritando que mi tía carecía de autoridad moral para aconsejarla después de abandonarla, siendo bebé, y que ahora debía compensarla por ello. Argumentó que era injusto que mi tía tomara mi lado constantemente. Estas acusaciones eran completamente infundadas, pues Angela no había sido abandonada sino adoptada por personas de confianza. Mi tía reveló que había intentado discutir la verdad con Angela en múltiples ocasiones, pero nuestros padres habían insistido en esperar hasta su mayoría de edad para facilitar su comprensión de la situación. Enfatizó que no tenía nada por lo que disculparse o compensar, señalando que las expectativas de Angela eran completamente irrazonables. Sin embargo, Angela continuó con su comportamiento agresivo hasta que mi tía, perdiendo finalmente la paciencia, la expulsó físicamente de la propiedad, amenazando con llamar a la policía si regresaba. Angela continuó su rabieta fuera de la casa durante varios minutos
antes de marcharse finalmente. Este incidente ha intensificado mi anhelo por regresar a la universidad y alejarme de todo este drama familiar. Actualización 4. Finalmente he regresado a la universidad, experimentando un profundo alivio por distanciarme del drama familiar. Las últimas semanas en mi ciudad natal fueron particularmente tensas después de que Ángela descubriera mi residencia temporal con mi tía, culminando en el incidente previamente descrito. Días después, ella regresó acompañada de nuestros padres, desencadenando una confrontación mayor entre todos los involucrados. Mis padres me acusaron de intentar robarle la vida a Ángela, una acusación que ella misma había formulado anteriormente. Mi tía intentó defenderme, pero fue interrumpida por mis padres, quienes la acusaron de abandonar a su propia hija, aparentemente ciegos ante la ironía de sus palabras, considerando su propio historial de favoritismo hacia Ángela. Cuando señalé esta contradicción, respondieron con negación absoluta, insistiendo en que siempre había recibido todo lo que deseaba y que mi codicia me impedía ceder incluso en este asunto del cheque. Llegaron al punto de acusar a mi tía de mezquindad, argumentando que con sus considerables ingresos podría simplemente extender otro cheque a Ángela. Evidentemente, no comprendían que para mi tía el asunto trascendía lo económico y se trataba de principios fundamentales. Sus intentos de explicación fueron infructuosos y la situación degeneró en una confrontación verbal tan intensa que los vecinos se vieron obligados a llamar a la policía. El incidente concluyó con mis padres y Ángela marchándose, jurando cortar toda comunicación futura con nosotras. Personalmente, me siento en paz con esta decisión, aunque he sido informada de que Ángela continúa intentando contactar a mi tía a espaldas de nuestros padres, probablemente motivada por la esperanza de obtener algún beneficio económico. He decidido mantenerme al margen de estas interacciones, considerando que es un asunto que mi tía debe manejar según su criterio. Por mi parte, he procedido a cobrar el cheque y, sin intención de presumir, la suma es considerable. Siguiendo el sabio consejo de mi tía, planeo administrar estos recursos prudentemente, reservándolos para mi futuro.